Bienvenidos a la semana. Durante la próxima hora vamos a repasar lo que han dado de sí estos últimos días informativamente hablando. Comenzamos. El lunes nos hacíamos eco del próximo inicio de actividad de la empresa Elity. Por otro lado, les contábamos que la defensa de Antonio López había recusado a la jueza instructora de la causa sobre Loma Colmenar. Otros asuntos del día eran la ampliación de espacios cardioprotegidos, el sepelio en memoria de Juan Carlos Querol, la llegada del segundo contingente procedente de Mali, el examen para obtener el carné de servicio público, la elaboración de un informe sobre acoso escolar y las jornadas de puertas abiertas de la Almina. Un día en que conversábamos con el diputado por Ceuta. El diputado del PP por Ceuta, Juan Bravo, se muestra satisfecho porque no haya una enmienda a la totalidad, lo que deja más encauzada la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Bravo afirma que los presupuestos son ante todo sociales y que dejarán importantes inversiones en nuestra ciudad. Y creo que si en Ceuta hace falta algo es apoyo en materia social y apoyo en materia de empleo, con lo cual como concepto general nos va bien, pero si vamos a las medidas concretas, sabemos que tenemos la creación o la constitución de un instituto, sabíamos que tenemos el tema de la frontera que por todo el mundo está reclamada, ya está puesta ahí, sabemos que tenemos el proyecto de la carretera para no solamente arreglar la frontera que nos serviría, sino el enlace de la nacional, también están en los presupuestos. Así como una destacada partida presupuestaria destinada a sanidad. El diputado ha resaltado los buenos datos de empleo del mes de abril, no como autocomplacencia, sino como línea a seguir. Bravo indica que el crecimiento económico registrado y el empleo generado van de la mano. Un señor que pasa de desempleado a trabajador, aparte de la situación personal, que yo creo que es importante para todos los españoles, tenemos que pasa de recibir una prestación del Estado, con lo cual un coste desde el punto de vista presupuestario, pasa al otro lado, pasa a trabajar, a cotizar, a pagar IRPF y además, lógicamente, también a contribuir vía impuestos indirectos, IVA, IPSI o lo que sea. Con lo cual, imagínense eso desde el punto de vista presupuestario, el efecto que produce y luego, en el año 2018, si seguimos en esta senda, la potente inversión que puede suponer en infraestructuras y demás servicios que hagan falta en el territorio nacional. Medidas destacadas para Ceuta recogidas en los presupuestos generales del Estado, de ahí la importancia de su aprobación para Juan Bravo. Ya se han dado instrucciones para que la Guardia Civil no permita el paso por el puerto o por la frontera de tabaco que no cuente con precinto. Y es que las autoridades han detectado el pase de esta mercancía con fines lucrativos. No hay gente que, abusando de la figura de la familia numerosa especial, viaja de manera gratuita en el barco y lo que hace es transportar tabaco. Bueno, desde la Guardia Civil ya se ha mandado una instrucción en la cual no se deja pasar tabaco que no venga con precinta, porque si no es un tabaco que proviene del contrabando puro y duro. Es verdad que la ley permite pasar con un cartón de tabaco a la península sin ningún problema cualquier ciudadano ceutí. Pero no menos cierto que hay gente que se dedica a pasar 3 o 4 veces al día con esta figura de la billete gratuito, pero es billete gratuito para él. Pero es un billete que los ciudadanos tenemos que saber que pagamos entre todos. Es decir, si un señor pasa 3 veces, va y viene, a 60 euros más o menos de media que puede costar el billete, son 180 euros que están pagando las arcas del Estado. Por todo ello, desde la delegación del Gobierno ya se ha movido ficha para estudiar la posibilidad de retirar la subvención al transporte a aquellos que se dediquen a esta actividad. Desde la delegación de Gobierno ya se presentó un informe a la Dirección General de Transportes intentando aducir, oiga, si esto es una subvención que se da para el transporte y esa subvención se utiliza para un fin incorrecto, como pueda ser el paso del tabaco, para aquellas personas que lógicamente son pilladas, que llevan más de un cartón, pues evidentemente poderlo sancionar no solamente con la infracción administrativa, que se le procede a imponer en su caso, pero que muchas veces evidentemente no tienen capacidad para hacer frente a la misma, y por otro lado con la limitación de esa subvención al transporte a esas personas para que no sigan generando mayor gasto, mayor coste y usando de una manera fraudulenta la subvención. Tras más de un año de trabajo, Elity ha conseguido los certificados de operador aéreo y los permisos para la licencia que permiten recuperar el enlace entre Ceuta y la península. En la web elity.es ya pueden consultar los horarios de rotaciones que habrá la primera y segunda semana en que empieza a operar la línea Ceuta-Algeciras y Ceuta-Málaga. Por el momento serán 2 rotaciones diarias de domingo a viernes. Para la línea Ceuta-Algeciras los precios oscilarán entre los 35 y los 60 euros. En el caso de la línea Ceuta-Málaga las tarifas se sitúan entre los 120 y los 150 euros.
Estos horarios están sujetos a modificaciones y tendrán un 50% de descuento para residentes y del 5% para familias numerosas. Durante este periodo de inicio, las rotaciones se irán incrementando progresivamente, 2 durante la primera y segunda semana, 3 la tercera y cuarta, hasta culminar el periodo con un total de 6 rotaciones diarias. Además, en la calle González de la Vega se encuentra la oficina de Elity, donde podrán reservar los vuelos y obtener cualquier tipo de información con respecto a estos. La Consejería de Gobernación ha informado de que 28 de los 101 aspirantes que se han presentado hoy a las pruebas para la obtención de la licencia de conductor del servicio público autotaxi han superado el examen, celebrado en las aulas cedidas por la UNED en el campus universitario. El ejercicio, distribuido en 3 fases, ha consistido en la respuesta por escrito a 3 preguntas de carácter teórico sobre la situación de las calles, plazas y monumentos de Ceuta. 5 preguntas tipo test sobre ordenanza, bandos y normas relativas al transporte de viajeros en vehículos de autotaxi. Y para terminar, 2 itinerarios detallando nombre de calles. Para la realización de la prueba y en aras a garantizar la máxima transparencia y objetividad, se ha utilizado un programa informático que ha seleccionado aleatoriamente las preguntas extraídas de una base de datos compuesta por 30 preguntas. Las actas con los resultados y calificaciones obtenidas por cada aspirante se expondrán en los próximos días, previsiblemente el viernes 12 de mayo, en el tablón de anuncios del Palacio de la Asamblea. La Consejería de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad va a instalar 5 nuevos desfibriladores externos semiautomáticos en el Parque de Bomberos, biblioteca, aparcamiento público de la avenida Alcalde Sánchez Prado y en los mercados Central y de San José. Antes de su instalación se han programado cursos de formación en colaboración con Cruz Roja para que los trabajadores de estos centros sepan utilizarlos y cuenten con los conocimientos necesarios para su manejo en caso de necesidad. Hasta la fecha se ha instalado una decena de desfibriladores en lugares como el Palacio de la Asamblea, el Ceuta Center, el Teatro del Rebellí, los polideportivos Díaz Flor y Guillermo Molina, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el campus y también disponen de aparato portátil la unidad móvil del Área de Coordinación de Emergencias, Protección Civil y el Parque Marítimo del Mediterráneo. Conmoción en la sociedad ceutí al conocerse el fallecimiento de Juan Carlos Querol a los 57 años de edad, víctima de una grave enfermedad. Tras estudiar en el Colegio de San Agustín, se licenció en Medicina en Granada y volvió a la ciudad para trabajar en el Hospital de la Cruz Roja, donde fue el encargado de la coordinación de trasplantes. Durante los años de gobierno de Zapatero fue el director gerente del antiguo y del nuevo hospital universitario, teniendo un papel fundamental en el inicio del nuevo centro sanitario. También fue destacada su labor en la UGT, donde fue el máximo responsable del ámbito sanitario. Además, formó parte de Ceuta Unida y más tarde del PSOE. Juan Carlos Querol pertenecía a una familia caballa y con mucha tradición y relación con la sanidad local. Ceuta pierde así a uno de sus ciudadanos más notables y más queridos. Desde Radio Televisión Ceuta compartimos el dolor de sus familiares y deseamos enviarles nuestro más sincero pésame. Descansa en paz. En el escrito de recusación del nuevo abogado de Antonio López, el letrado sevillano José María Calero se argumenta que de ser finalmente acreditada la relación podría ser suficiente para que pueda y deba ponerse seriamente en entredicho la obligada y preceptiva posición de tercero imparcial de juez frente a las peticiones que penden de su decisión. La defensa de Antonio López alude a presunta sobredimensión de la instrucción, desproporción de las medidas de investigación en relación con los hechos consistentes en irregularidades administrativas, en retraso en la resolución de la petición de libertad y las actuaciones bajo secreto de motivación suficiente. La recusación que se solicita, concreta el escrito de José María Calero, tiene pleno fundamento en 2 hechos objetivos que, si fueran tenidos por ciertos y acreditados, resultan, dice, de enorme significación y que deben ser tomados en consideración junto a un conjunto de irregularidades procesales en el seno de una causa que ha derivado en una desproporcionada instrucción judicial, realizada en secreto adoptado y prorrogado sin fundamento, señala el abogado José María Calero. Circunstancias todas ellas que llevan a esta defensa letrada a la existencia de un temor racional, señala, en que la imparcialidad de la responsable de instrucción de esta causa pudiera estar seriamente comprometida. El Foro de la Educación ha encargado un informe para conocer la situación del acoso escolar en Ceuta.
El estudio se realizará en 12 centros educativos de la ciudad de secundaria a través de un cuestionario online a cargo del profesor de la Universidad de Granada, Santiago Ramírez, que ya llevó a cabo una experiencia piloto en el Instituto Almina. Para ello se repartirá entre los alumnos un texto que incluirá el protocolo con los objetivos que pretenden alcanzarse, así como la información sobre el bullying. Para la eficacia de dicho estudio se pide al alumnado sinceridad en las respuestas y confidencialidad. Los centros implicados en esta iniciativa deberán entregar a los estudiantes los cuestionarios antes de que finalice el mes de mayo. El cuestionario comenzará con una parte previa en la que se ofrecerá información de los alumnos, edad, curso, sexo, entre otras cuestiones, para luego pasar a la segunda parte en la que se plantearán preguntas específicas sobre el acoso escolar. El cuestionario incluye igualmente contenidos sobre ciberacoso. El estudio, cuyos resultados se prevé puedan conocerse antes de final de curso, ofrecerá información sobre víctimas, agresores, espectadores y entorno, así como medidas para evitar el acoso escolar. El Instituto Almina abre de nuevo sus puertas, como viene siendo habitual desde hace 4 años, dentro de las jornadas Almina Ven y Serás. Con ellas se pretende mostrar la oferta de formación profesional del centro al alumnado que está a punto de finalizar sus estudios de secundaria obligatoria y que se muestre interesado en alguno de los ciclos formativos de grado medio de este centro. Se espera que hasta el viernes pasen por dicho centro entre 800 y 1000 alumnos. No hay mejor manera de ver cómo trabajamos que vengan los alumnos, que ya desde hoy mismo y a lo largo de toda esta semana hasta el viernes estarán pasando. Los 6 institutos de nuestra ciudad y los centros concertados que imparten secundaria. Todos han confirmado una presencia de al menos 2 grupos de cuarto de la ESO. El éxito que están teniendo estas jornadas queda demostrado año a año en el aluvión de solicitudes de matriculación en el Almina. Y eso todos los años lo sabemos cuando en la hora de la matriculación vemos que estamos desbordados. Recordemos que el año pasado dejamos listas de espera de 600 alumnos en las distintas especialidades, solo en el Almina, y eso se debe en gran parte a esta campaña de puertas abiertas que está resultando año tras año un éxito. Los talleres que se van a mostrar esta semana pertenecen a las familias profesionales de hostelería y turismo, sanidad y transporte y mantenimiento de vehículos y van a ser dinámicos y participativos. Es de destacar la presencia notable cada año de pequeños y medianos empresarios en estas jornadas, una presencia que tiene una incidencia directa en lo que respecta a la empleabilidad de los alumnos que acaban su formación. El empresario está conociendo la enseñanza que se está dando aquí. Muchas veces, cuando hemos llevado los alumnos de práctica, que hicieron la práctica en las empresas, no se conocía ni las instalaciones ni lo que realmente se hacía. Entonces, ese acercamiento por parte del empresario, por mucho que nosotros dijéramos y habláramos, no es lo mismo que verlo de manera tangente. Ellos nos han estado preguntando continuamente qué alumnos estaban disponibles, perfiles de alumnado, hasta tal punto de que ya nuestro Departamento de Formación y Orientación Laboral está intentando crear una herramienta informática que permita una comunicación y vía directa con los empresarios, poniendo un banco de... y digo más, se está en contacto con una empresa que es todo empresa, ¿no? Sí. En la que hemos hecho una suscripción anual para hacer una base de datos donde cualquier empresario de la ciudad pueda optar a ver qué perfiles son los que nosotros sacamos al mercado. El martes la actualidad pasaba por el foso de San Felipe y la polémica suscitada sobre si es o no navegable. Un martes en que la Consejería de Sanidad continuaba las pruebas visuales en los colegios. Otras noticias del día eran los requisitos para optar a un kiosco de helado para el verano, las oposiciones para la administración pública, la oferta de FRS o la bonificación en la factura eléctrica para las familias numerosas. Un día en que daban comienzo las Olimpiadas Intercentros. Más de 1000 deportistas han participado en este acto que ha contado con la presencia del presidente de la ciudad, Juan Vivas. Es una enorme satisfacción vivir esta experiencia. Me quedo con lo que ha dicho el director del centro y con lo que ha dicho el director provincial. Creo que tiene que ser el inicio de un camino a través del que esta experiencia se repita más veces. Esta Olimpiada ha contado con la clásica antorcha que recorrió el recinto de las murallas reales para encender el pebetero, que es tanto como prender la ilusión de los escolares que participaban. Al margen de la satisfacción que produce la práctica del deporte,
Yo creo que lo que simboliza estas primeras Olimpiadas, que es tratar de asociar educación con espíritu olímpico y con el deporte, me parece que tiene una enorme trascendencia como mensaje que se transmite al conjunto de la sociedad. Pero francamente me siento embargado por la emoción de ver lo que desde esta mañana se podía ver por las calles de Ceuta. Y era mucho color, mucha ilusión, gente con muchas ganas, niños con muchas ganas de unirse para, a través del deporte, desarrollar vínculos de amistad. También lo hizo el director provincial, antiguo director del CADA Campoamor, León Bendayán, quien celebró crear un foro por la convivencia y el deporte. Un foro para la convivencia, la amistad y quizás uno de los eventos más importantes y que persigue y que va a demostrar y que va a visualizar lo que es el sistema educativo en nuestra ciudad y lo que es la convivencia y las ganas de hacer cosas que tenemos y la ilusión que ponemos en todos los proyectos que hacemos. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, vislumbró en esta Olimpiada el inicio de un camino a seguir. La consideración de que el foso de San Felipe sea un foso antiguo de defensa de la ciudad y no un canal de navegación, recogida en el boletín de la ciudad del pasado 5 de mayo, ha motivado el malestar de la Cámara de Comercio, que considera perjudica la economía y el turismo de Ceuta, el náutico en particular. La Cámara de Comercio de Ceuta reclama una reunión urgente con las administraciones implicadas, Capitanía Marítima, Autoridad Portuaria y Consejería de Turismo, con el sector, al objeto de que se inicien los procedimientos para subsanar esta decisión y proceder al desarrollo de una regulación del uso del canal que permita el tránsito de embarcaciones por el mismo. Al objeto de que se inicien los procedimientos para subsanar esta decisión y proceder al desarrollo de una regulación del uso del canal. Desde la Cámara se entiende que se trata de un cierre de hecho del uso del canal de las empresas turísticas, así como por parte de la mayoría de las embarcaciones privadas, salvo veleros, que lo utilizan dadas la peligrosidad que supone para las embarcaciones pequeñas el paso por los isleros. El texto recogido por el BOCE a tal efecto señala que este canal no está señalizado y se utiliza por esas embarcaciones a su propio riesgo y responsabilidad, añadiendo que las embarcaciones que transiten a través del canal lo harán a la velocidad mínima de gobierno. Más allá de su valor patrimonial y consciente de la importancia que supone para el turismo de Ceuta, el consejero del área, Fernando Ramos, ha manifestado en relación a la no navegabilidad oficial del foso la intención de reunirse próximamente Autoridad Portuaria, Capitanía Marítima y Ciudad al objeto de resolver esta situación. Sabemos de la importancia que el foso tiene para la ciudad, ya no a nivel de patrimonio, sino a nivel turístico y a nivel deportivo, y en cuanto nos hemos enterado de la noticia, pues hemos accionado los mecanismos para que haya una reunión tanto por parte de la Autoridad Portuaria de Ceuta como Capitanía Marítima, Patrimonio y Cultura, Deporte y Turismo. Vamos a recabar toda la información al respecto y vamos a buscar una fórmula para que tengamos una solución de que el foso vuelva a ser un foso navegable o entender cuáles son las soluciones. En defensa de los intereses turísticos de Ceuta y en especial del sector náutico, Ramos señala que recopilarán toda la información en torno al foso al objeto de lograr que se reconsidere esta decisión y que el de San Felipe vuelva a ser un foso navegable a todos los efectos, como hasta ahora. En principio lo que vamos a hacer es recopilar información, saber en qué situación está, porque yo lo desconozco. Sinceramente no sé, la información que he tenido ha sido por la prensa. Lo que vamos a hacer es que nos expliquen en qué situación está, cómo está, si es un problema de calado, como se ha dicho por ahí, que no tiene el calado suficiente y las embarcaciones no pasan, si no es ese problema o es cualquier otro. Y buscar una solución porque sabemos de la importancia que tiene el foso para la ciudad. La Consejería de Sanidad continúa con su campaña de detección de problemas visuales en la escuela y de prevención del fracaso escolar. En esta ocasión han visitado el Colegio de Santa Amelia. ¿Bien? ¿Ya sabéis a lo que venís? Sí. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, ahora van a mirar bien los ojos para que estéis... ¿Estáis preparados? Sí. Qué gracioso, qué mono. Muy bien, muy bien.
Se trata de una actuación que va dirigida a escolares de infantil de 5 años y primero de primaria, 5 y 6 años de edad, ya que la función visual se desarrolla en las etapas tempranas y pasados los 7 años de edad es mucho más difícil recuperar una agudeza visual disminuida por un problema de graduación o una ambliopía, siendo las posibilidades de recuperación más amplias cuanto antes se corrija el problema detectado. Esta es una campaña que se está haciendo desde la Consejería de Sanidad en colaboración con determinados ópticos de la ciudad, a los que quiero agradecer desde luego específicamente su colaboración, porque sin ellos no se puede hacer, y es meramente una campaña preventiva, niños dirigidos a 5 y 6 años, por eso estamos yendo a todos los centros de la ciudad. Iremos progresivamente porque en este año ya, la fecha que estamos, hemos podido visitar ahora 2 y probablemente otros 2 más, en lo que termina ya el inicio de la campaña escolar, pero sí seguiremos con el siguiente curso escolar con esta, ya digo, esta iniciativa que creemos que es muy importante. Se ha revisado la agudeza visual de los niños, así como su visión binocular, la coordinación motora y se ha hecho una graduación objetiva. ¿Qué estamos haciendo aquí? Para ver la vista. ¿Te han hecho alguna prueba? ¿Qué prueba te han hecho? La de la E, la de del coche y la de los dibujos. ¿Y lo veías todo bien? ¿Y estaba muy lejos? ¿Y a ti qué te parece todas estas pruebas para ver que los ojos están bien? ¿Hay que hacérselas a todos los niños o no? Sí. ¿Por qué? Porque para ver muy bien. ¿Y tú veías todo bien? Eso significa que tienes los ojos bien, ¿no? La prevención es fundamental, puesto que por un lado el fracaso escolar se previene, por otro lado las enfermedades, y esta, según todos los ópticos, es la edad idónea para poder detectar las enfermedades y tomar las prevenciones y precauciones oportunas. Los años de crisis han pasado y eso se traduce en la nueva oferta de empleo público que hace el Estado. Las negociaciones entre los sindicatos y la Administración han tenido como resultado la oferta de 250.000 plazas para los próximos 3 años. Otra consecuencia es que aquellas personas con alta cualificación se presentan ahora a otro tipo de oposiciones. Hace muy poco había 4 plazas de policía, de tropa, de soldado profesional, y se presentaba gente con grado, con licenciatura, gente con carrera. Ahora la gente con carrera mira a otro tipo de oposiciones, porque hay oposiciones. Entonces, en momentos de oposiciones es más fácil entrar de tropa, es más fácil entrar de Guardia Civil, es más fácil porque la competencia, antes al haber tan pocas plazas, la competencia era brutal. Ahora la competencia se diluye o de alguna forma se reparte entre todas las plazas. Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, enseñanza, sanidad y justicia. Este es el orden de mayor a menor oferta de plazas que se realizan. Las academias de preparación de oposiciones registran alrededor de un 25% más de solicitudes de información. No solo el aumento que se está multiplicando el número de plazas, sino que estamos hablando de que son 3 años de forma consecutiva. Que a veces el opositor dice, me preparo este año y ya no sé cuándo van a salir las plazas. Ahora tiene una garantía el opositor de decir, bueno, lo dejo todo porque voy a prepararme una oposición. ¿Por qué? Porque si no es este año, porque no son fáciles sacarla siempre a la primera, si no es este año puede ser el siguiente, si no será el siguiente porque va a haber de forma consecutiva un número de plazas alto. Con respecto a la oferta de empleo público local, hay que decir que tras la preselección culminada con las pruebas médicas, son finalmente 34 personas las que se presentarán para las 9 plazas de policía local ofertadas por la ciudad. O sea, la ratio de plaza y opositores está muy bien, teniendo en cuenta que ahora es cuando verdaderamente empieza el proceso de oposición, con la prueba de psicotécnico, después tienen el test de personalidad, la entrevista personal, y después pasaremos a temario, físico y una prueba que han puesto de callejero. Esta oferta de empleo público responde también al acuerdo alcanzado a finales del pasado mes de marzo por el Ministerio de Hacienda y Función Pública de acabar con la temporalidad de los puestos de trabajo en la administración pública. La compañía naviera FRS ha sacado solo para este mes de mayo una atractiva oferta para residentes y no residentes para navegar, en el primer caso, por 10 euros el viaje de ida y 20 ida y vuelta, mientras que para los no residentes se duplican estas cantidades. La oferta solo es válida para este mes y solo se podrá viajar en mayo, por lo que no es acumulable a otras promociones.
Esta naviera cuenta con un porcentaje de puntualidad del 95% en la línea Ceuta-Algeciras-Ceuta. Para este mes, la promoción, que saca a la venta bajo el lema El Rayo de Mayo, pretende que se viaje rápido y rebajado. Las familias con 3 o más hijos mantendrán el descuento del 25% en la factura de la luz tras la reforma del bono social eléctrico que llevará a cabo el Gobierno. Supone una reducción en la factura aproximadamente de un 25%. Se puede inclusive llegar hasta un 40% siempre y cuando no se pase, y en algunos casos determinados, que sean familias numerosas y no se pase 2 veces del IPREM, que es un sistema que tienen de valoración. Y sobre todo, ya te digo, es decir, si una persona, imaginemos que paga 100 euros de factura de luz, pues teniendo el bono social al final pagaría 75. Energía empleará el indicador público de renta de efectos múltiples IPREM para identificar a los consumidores vulnerables susceptibles de recibir el descuento del 25% del bono. Afectará por igual a las familias numerosas en función de sus miembros. El único límite que tendrán será el de un consumo máximo establecido de 3.600 kilovatios al año. Normalmente una familia de 3, 4, 5 personas es el gasto anual que no suele pasar de ahí. En el caso de que pasara, pues ya se tarificaría la tarifa normal. Pero los primeros 3.600 van con el bono social con el 25%. El nuevo sistema que el Ministerio prevé aprobar en junio modificará el reparto del bono social sustancialmente, al ligar el descuento a la renta familiar y al nivel de consumo. El BOCE de este martes recoge los requisitos para instalar los kioscos para dispensar helados. Dicha instalación deberá regirse a unas medidas y dimensiones determinadas. Se han designado 5 ubicaciones, 2 en el Paseo de la Marina, una en Miramar Bajo, otra en Juan 23 y otra en Calle Independencia. Los kioscos estarán instalados en el dominio público desde el 15 de junio al 15 de septiembre. En los criterios de adjudicación se valorarán los miembros de la unidad familiar en situación de desempleo, el pertenecer a familia numerosa en la que no se perciba renta superior al salario mínimo interprofesional o padecer minusvalía. Las solicitudes para optar a algún kiosco pueden presentarse en 10 días desde la publicación en el BOCE. El miércoles se celebraba en nuestra ciudad el 7º Congreso del Sector Estatal del Mar de Comisiones Obreras, con la presencia además del presidente de Puertos del Estado. Otras noticias del día eran las plazas del Ministerio de Educación, las partidas destinadas a violencia de género y la continuación un día más de las noticias en torno al caso de Loma Colmenar, un día en que se hablaba de la frontera ceutí en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. En el seno de la Comisión de Interior y a petición del Grupo Socialista, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha asegurado que el Tarajal 2 ha mejorado de forma global el porteo y el tráfico de mercancías. La apertura del paso de Tarajal 2 ha supuesto una mejora indudable sobre la situación anterior. La actuación conjunta y coordinada del Estado y la Ciudad Autónoma ha incidido en una ordenación adecuada de la entrada y salida de los portadores a pie. Y desde aquí quiero transmitir mi agradecimiento sincero a las autoridades de la Ciudad Autónoma por cómo están colaborando en resolver este problema. En tercer lugar, ha supuesto el cierre del puente del Biuts, situado en el interior de los polígonos y fuente continua de problemas a lo largo de los últimos 12 años. Ha desaparecido el paso de bultos por las tardes. Ya no hay necesidad de acumular porteadores en la playa del Tarajal para evitar daños físicos, ni se producen salidas a la carrera hacia Marruecos cuando la acumulación de cientos de portadores desborda la fuerza y cuerpos de seguridad españoles. También ha afirmado que la desviación de los porteadores desde el Tarajal 2 ha supuesto un mejor control que, a su juicio, se está reflejando en la seguridad ciudadana. Además, y sobre el sistema de tarjetas, cree que ha acabado con las prácticas que llevaban a cabo algunos empresarios de los polígonos. El sistema de tarjetas ha eliminado el negocio fraudulento y peligroso del que algunos propietarios de naves se beneficiaban cobrando a los portadores por dormir en sus naves para ser los primeros en salir al día siguiente. Y por último, la desviación de los portadores del Tarajal 1 ha supuesto una mejor capacidad de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado para ejercer sus labores de control en dicho puesto fronterizo, al disminuir notablemente el número de personas que acceden a pie por dicho paso, lo que a su vez tiene una positiva influencia en la seguridad ciudadana en Ceuta.
Sí ha reconocido que queda un punto por resolver y es la circulación de los porteadores por el interior de los polígonos. Para lo cual, la delegación del Gobierno ha exigido, en base a las competencias que le atribuye la Ley de Seguridad Privada, la presentación del mencionado plan de seguridad y la designación de un director de seguridad en esas zonas. Mientras tanto, las unidades de intervención de la Policía Nacional y Policía Local seguirán actuando en los momentos en que sea necesario para restablecer el orden en el interior de los polígonos, siempre con el objeto de evitar riesgos físicos para las personas. Por último, ha destacado la preocupación también de las autoridades marroquíes, asegurando que el vecino país está buscando soluciones para una mejor gestión de la frontera que haga compatible el porteo con un tránsito sin incidentes. La asistencia del presidente de Puertos del Estado al 7º Congreso del Sector Estatal del Mar obedece a la obligación institucional de dar a conocer a los trabajadores el futuro de las empresas, los planes estatales y abordar la problemática del sector. La nueva discusión sobre el convenio colectivo, sobre el tercer convenio colectivo que hay que poner en marcha inmediatamente para el personal de las autoridades portuarias y, por supuesto, también pues, en lo que les afecta a la reforma de la estiba, ¿no? Esos son los temas que yo creo que están más de interés y siempre hemos sido favorables a que hubiera una discusión abierta no solamente con los líderes sindicales, sino también con las bases de los mismos que pudieran preguntar y pudieran tener un acceso directo, digamos, a que los responsables públicos de un sector tan importante como es el sector portuario. Sobre la situación del puerto de Ceuta en relación a otros, según Yorca Ortega, es garantizar la autosuficiencia financiera con su acceso al fondo de compensación. Es un puntal fundamental de la economía de la ciudad y para nosotros es un puerto de vital importancia dentro del sistema. Tiene unas peculiaridades, tiene unos derechos sobre su acceso al fondo de solidaridad, que es el fondo de compensación. Considera que el Brexit no tiene por qué influir directamente en Ceuta, si bien destacó la posición relevante de la Unión Europea para España al concederle poder de veto sobre Gibraltar. Yo creo que no tiene por qué tener una influencia el Brexit directo sobre Ceuta, sino sobre el statu quo de Gibraltar, si bien hay que tener en cuenta que todos los aspectos que representan, desde mi punto de vista, coacciones a la libertad de mercado y a la globalización, pues son perjudiciales para la actividad económica y particularmente en ese sentido para el comercio internacional y consecuentemente para los puertos. Los ámbitos de proteccionismo que parece que están moviéndose en el mundo pues no benefician para nada a la actividad económica desde mi punto de vista y por tanto habrá que estar atentos a cómo evoluciona en el ámbito internacional. Este 7º Congreso afronta la modificación legislativa de los convenios del sector, la elección de responsables en los órganos de dirección, el plan de trabajo para los próximos 4 años y la problemática del sector. Dice que va en contra del principio de la Unión. El hecho de que los estibadores tengan preferencia, exclusividad en el trabajo, en la carga y descarga y que por otro lado también nuestra ley obliga a que las empresas estibadoras estén en un pool, donde participan todas y es obligatorio. La sentencia lo que viene a decir es que eso no puede ser, que no puede ser obligatorio. Ese es pues uno de los elementos más distorsionantes que hay. Otro asunto a tener en cuenta es el convenio de 2010 de las autoridades portuarias, un sector que ha generado más de 200 millones de beneficio sin que llegue ningún dinero al colectivo. Aún en época de crisis hemos sido de las pocas empresas públicas que ha estado dando cantidad de dinero, beneficios, a una media de más de 200 millones de euros de beneficios limpios cada año y resulta que el colectivo principal, pues de todo esto no ve absolutamente nada, ¿no? Entonces, ese es otro de los grandes problemas. También se contempla promover un sistema para la subrogación de trabajadores cuando se produzcan cambios de empresa en amarradores, remolcadores o servicios náuticos. Estamos intentando aplicar, que ahora parece que la Unión Europea ya lo ha aprobado por fin, el Convenio Internacional 188 de la OIT, en el que hay unas condiciones mínimas para los pescadores, que hasta ahora no había nada, ¿no? También queremos extender la negociación colectiva a ese ámbito, porque la verdad es que de un colectivo que nosotros calculamos que estaremos hablando de 180.000 personas que se dedican a este tema en todo el Estado, creo que solamente, si no recuerdo mal, hablo de memoria, pero creo que hay 14 convenios colectivos, es decir, es un auténtico desastre. El grupo de trabajo de Ceuta y Melilla en materia docente se ha reunido en Madrid con representantes ministeriales obteniendo buenas perspectivas para las oposiciones.
Las cifras barajadas sobre posibles vacantes para los procesos selectivos previstos por el Ministerio hasta 2019 coinciden básicamente con los cálculos de CSP-UGT, superando en Ceuta las 300 plazas. El director general de Evaluación y Cooperación Territorial expuso el número de plazas ocupadas a día de hoy por interinos que se cubrirían por concurso oposición hasta 2019. También se abordó en la reunión las comisiones de servicio, donde el Ministerio ha presentado unas instrucciones para regular las concesiones para el próximo curso. Desde UGT se ha propuesto la publicación de una orden ministerial que la regule. Igualmente se ha presentado un borrador de instrucciones sobre el procedimiento a seguir para la exclusión de las listas de interinos a algunos de sus componentes por incapacidad funcional. Por otro lado, los sindicatos de Ceuta entregaron por escrito un documento exigiendo un aumento del cupo de docentes para el próximo curso. A la pregunta de por qué no se ha publicado aún la orden de interinos, cerrada en la última reunión, fueron contestados que Administraciones Públicas no permite la redacción acordada sobre la situación de las interinas embarazadas, que han tenido que modificar, esperando su publicación a principios del mes de junio. El número de denuncias por violencia de género había disminuido sistemáticamente en Ceuta desde 2011 hasta 2015, año en el que se registraron 151 casos, pero en 2016 este número se ha incrementado hasta 174. Las órdenes de protección se han incrementado en un 60% con respecto a 2015, sumando un total de 131. Desde el ámbito policial ha habido 158 casos activos el pasado año, 14 internos que cumplen prisión por delitos de violencia de género y 90 en renta activa de inserción. El teléfono de atención a víctimas de violencia de género registró 106 llamadas, 64 de usuarias, 40 de familiares y 2 de otros. 29 mujeres de nuestra ciudad disponen del servicio de teleasistencia móvil Atempro. Estos datos locales, que no son positivos, contrastan con la noticia del aumento del presupuesto que el Gobierno destina a la lucha contra la violencia de género, 2,5 millones de euros más que el año pasado. Con este incremento se pretende reforzar la asistencia a las mujeres y a sus hijos y mejorar las acciones de sensibilización y prevención. Para ello se va a prestar una especial atención a la adolescencia, con una campaña de prevención destinada a proporcionar a los profesionales de la educación material y orientaciones para abordar la prevención de la violencia contra la mujer en el ámbito educativo a través de material como 5 cortometrajes elaborados por la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales de la campaña Encuentra el verdadero amor, para aprender a distinguir los afectos tóxicos, una guía didáctica para el uso educativo de los cortometrajes y un folleto informativo para la prevención de la violencia de género entre la población joven. Estudios elaborados por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género muestran un aumento de esta lacra entre la juventud y la adolescencia y sobre todo una mayor tolerancia a determinadas actitudes de control que son primeras señales de una situación de violencia de género. Fuentes próximas a la defensa de Antonio López consideran que se está produciendo una irregularidad al no pronunciarse el juzgado sobre la petición de puesta en libertad de Antonio López el pasado 10 de abril, ya que un mes después, al no existir pronunciamiento alguno, la defensa ni siquiera puede apelar. Un hecho irregular este, ya que cuando se solicita la libertad de alguien en prisión provisional ha de existir un pronunciamiento urgente. Por otra parte, el propio secreto de sumario decretado durante año y medio no se produjo ni en el mediático y alarmante caso de Marta del Castillo, donde se dirimía un asesinato execrable. Además, los 100 CDs de grabaciones y el voluminoso sumario de más de 5.000 páginas dan una dimensión al caso en Vicesa de tal naturaleza que se ha hecho espectacular esta causa judicial. La jueza Raquel Lucini Nieves, el 8 de mayo, da por presentado el incidente de recusación contra ella por parte de la defensa de Antonio López y ordena, mediante una providencia, que pasen las actuaciones al sustituto de segundo orden del Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta. Una vez tramitada la recusación interpuesta por José María Calero en nombre de Antonio López, se suspende la declaración prevista para este viernes, ya que el juez Antonio Pastor Ranchal, del número 3, suspende las declaraciones hasta el 23 de junio para estudiar la causa. Ahora habrá de determinar si la admite o no a trámite, se verán las pruebas de la recusación y habrá de resolverse. Para la defensa de Antonio López, el artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento señala que el procesado podrá declarar cuantas veces quiera. En el caso de Antonio López, su defensa pidió en varias ocasiones y por una u otras causas se ha ido aplazando su declaración.
Sin embargo, lo más preocupante para la defensa de Antonio López es que no se conteste a la petición de libertad que se formuló hace un mes, cuando se esperaba un pronunciamiento a la mayor brevedad. Y sin embargo, este se está postergando irregularmente, según la defensa, en una anómala situación. Varias eran las noticias que centraban nuestra atención el jueves. Vamos a verlas. La adaptación a los nuevos retos de futuro, como el desarrollo tecnológico dentro de las estructuras del barco, introduciendo la automatización, es una de las conclusiones del 7º Congreso Estatal del Mar. Desde el punto de vista de la Administración se va a poner mucho énfasis en intentar ir a un desarrollo tecnológico dentro de las estructuras, por ejemplo, de barcos, donde cada vez va a haber menos manipulantes, tripulantes en este caso, y bueno, y cada vez la automatización va a introducirse más. Cerrar un decreto con los acuerdos patronal-sindicato sobre la estiba es otra de las cuestiones planteadas por Puertos del Estado en la mesa técnica. Es verdad que hay un compromiso por parte del ministro, que así se nos ha trasladado, de antes de cerrar el decreto, llevarlo al Parlamento y tal, e incluso aprobarlo en el Consejo de Ministros, pasárnoslo el borrador por si a ver qué nos parece y bueno, si hacer aportaciones que luego supongo yo que podrán ser recogidas o no, ¿no? Y la necesidad de impulsar el convenio colectivo de Puertos del Estado y desarrollar el reglamento del Servicio de Policía Portuaria, fijando sus competencias que eviten conflictos con otros cuerpos policiales, son asuntos sobre los que también se ha debatido. Se ha comprometido a darle un impulso serio a dos temas que para los trabajadores de puertos son primordiales. Uno es el convenio colectivo nuestro, que lleva muchos años sencillamente prorrogándose porque no hay capacidad negociadora. Con la ley de presupuestos nos frena y en las tasas de reposición, y el desarrollo del reglamento de servicio de policía portuaria, que es muy necesario para definir bien cuáles son las labores y las competencias que tiene la policía portuaria. Aquí en Ceuta, por ejemplo, ya sabéis que tenemos verdaderos problemas con el tema de la inmigración y la policía portuaria muchas veces hace de autoridad portuaria y a veces pues tiene conflictos incluso con las otras propias policías, ¿no? En esta ocasión, los inmigrantes que han abandonado el CETI no la han podido celebrar de esta forma. Antes de lo previsto y sin que las cámaras de los medios de comunicación pudiesen acreditar la salida de los inmigrantes, 84 subsaharianos del CETI embarcaron a las 10:30 horas rumbo a Algeciras, destino a los habituales puntos de acogida: Granada, Almería, Huelva y Guadalajara, entre otros. La salida escalonada de inmigrantes del centro de estancia temporal, en algunos casos cada 2 semanas, al objeto de oxigenar sus instalaciones, se verá ralentizada próximamente. La asociación ELIN colabora con el colectivo de inmigrantes del CETI en labores de formación e integración. Hoy de 4 a 6 le damos la clase de español y después a las 6 hacemos lo que se llama Dímelo el jueves, que hablamos sobre la cultura de España, de diferentes temas a lo mejor de cómo tienen que averiguar ya los papeles después cuando salgan allí a... Su situación, cuando vayan, lo que quieran quedarse en España, lo que tienen que hacer, lo que quieran ir a Francia o a otro país, lo que deberían más o menos de poder hacer. También damos clases de alemán, porque hay muchos que quieren ir a Alemania. Y un poco eso, también hacemos juegos de mesa. Las pruebas de muñeca determinan en ocasiones la edad del inmigrante para dilucidar si se trata de un menor de edad. De ser así, tendría que ingresar en un centro de menores, sino en el CETI. Él dice que lleva 3 meses en el CETI. Y que 2 días antes de que tuviera el S-Pase, que le han mandado al centro de menores. Le han hecho la prueba, ha sacado que tiene 18 años y le han dicho que aún así se tiene que quedar en el centro de menores. Dice que ahora mismo está fuera, que no quiere ir al centro de menores y vamos a ver qué pasa con él. Un estudio establece que los huesos de las manos delatan el 60% de los inmigrantes que aseguran ser menores. El test es fiable, salvo en el caso de que el examinado haya sufrido algunas patologías de la infancia. Nosotros tenemos amigos que están en el centro de menores, que vinieron a España con 18 años, que ahora mismo tienen 20 realmente y que están en el centro de menores habiéndole salido la prueba con 17 años. Depende del país. Por ejemplo, los cameruneses suelen ser más grandes, los guineanos suelen ser muy pequeños, entonces la mayoría del centro de menores son guineanos, aunque a lo mejor no sean menores de edad.
Entre los contratos menores, el Gobierno local ha publicado en su portal la apertura del plazo para licitar la contratación de un seguro de responsabilidad civil patrimonial durante un año para cubrir las consecuencias que se deriven de los errores profesionales que puedan cometer los agentes de la policía local, un cuerpo que cuenta ya con 292 miembros. La cobertura garantizará las consecuencias económicas derivadas de la responsabilidad civil o patrimonial que pueda corresponder directa, subsidiaria o solidariamente a los miembros de la policía local en el ejercicio de sus competencias, bien sea por daños corporales o materiales o por perjuicios ocasionados a terceros en el ejercicio de sus competencias y obligaciones. El plazo para presentar ofertas se prolongará hasta el 17 de mayo. La defensa jurídica y las fianzas están incluidas y el límite agregado anual por todas las coberturas se sitúa en 2 millones de euros. El máximo por siniestro y asegurado o por víctima llega a 300.000 euros con una franquicia general del 10% del siniestro entre 150 y 1.500 euros en términos absolutos. La Consejería de Educación y Cultura celebrará el Día Internacional de los Museos, que es el 18 de mayo, con una actividad denominada Mariano Bertucci en Ceuta, con visitas guiadas a la obra del artista granadino, recogida tanto en la exposición permanente y monográfica, abierta el pasado 24 de abril, y como en otros espacios, como el Palacio de la Asamblea y el Acuartelamiento González Tablas. El Servicio de Museos, dependiente de la Consejería de Educación y Cultura, ha organizado 2 turnos de visitas, uno a las 10 y otro a las 17 horas, y hay 25 plazas para cada uno de ellos. La actividad es gratuita y los interesados tienen que inscribirse bien llamando al 956-511-752 o bien de forma presencial en el propio Museo de Ceuta del Rebellín de San Ignacio. La asignación de plazas se efectuará por estricto orden de solicitud. En la actividad colabora también el Centro de Cultura de Historia Militar. La visita tendrá una duración aproximada de 3 horas. Comenzará en el museo ubicado en el Rebellín de San Ignacio, en las Murallas Reales, continuará en el Acuartelamiento de González Tablas y finalizará en el Palacio de la Asamblea, espacios donde permanecen obras del ilustre pintor. Ángel Sanz Briz fue un diplomático español que durante los años de la Segunda Guerra Mundial salvó la vida de casi 6.000 judíos húngaros. Hoy su hija Ángela ha ofrecido una charla titulada Visados para la Libertad, sobre la vida del conocido como Ángel de Budapest. Hungría fue el primer destino de Sanz Briz recién casado y donde nació su primogénita, Adela, un destino complicado debido a la situación convulsa que vivía Europa aterrada por los nazis. Y ahí mi padre pudo, gracias a un real decreto que había de tiempos de Primo de Rivera, que estaba derogado, pero por supuesto en Hungría nadie lo sabía, pedir a los gobernantes que le dieran permiso para hacer pasaportes y salvoconductos y cartas de protección, le dieron para 200 personas. Y valiéndose de una argucia de no usar jamás un número superior a 200 y usando letras del alfabeto, y además haciéndolos familiares en vez de personales, pues logró darle protección a más de 5.000 personas. Sanz Briz no solo proporcionó visados y cartas de protección para los judíos de Hungría. Además de darle los papeles, también es importantísimo, porque lo uno no servía, el papel solo tampoco servía, es que alquiló 7 edificios en Budapest enteros y ahí metió a sus protegidos con banderas de la Embajada de España, banderas españolas y carteles que ponía Legación Española, y eso era territorio español y ahí se suponía que los nazis no podían entrar. Su familia se encarga de difundir su historia. El trabajo del Ángel de Budapest no le fue reconocido en vida. En 1966 le concedieron el título Justo de la Humanidad, pero su esposa lo recibió en 1991. Él había fallecido en 1980. De cualquier forma, Sanz Briz y muchos otros diplomáticos de países neutrales que actuaron como él reconocieron haberlo hecho porque querían, sabiendo que arriesgaban sus propias vidas. Toda la familia estamos siempre dispuestos a difundir esta historia y a contarla porque nos parece que es una historia, por supuesto para nosotros muy importante, pero para España también y para el cuerpo diplomático y para el mundo. O sea, hay que saber que hay gente buena, que hay gente valiente, que hay gente inteligente que se lo juega todo para salvar vidas. Su hija Ángela destaca valores como la inteligencia, la valentía y la bondad, no solo en el diplomático que fue, también como padre. Su inteligencia, su valentía, su ser buena persona, y que lo fue toda su vida, y además toda su vida ayudó a mucha gente, no en cosas tan dramáticas como esta,
pero en todos sus puestos diplomáticos, que tuvo muchos, siempre la gente nos dice, ay, tu padre si no llega a ser por él en tal sitio que me introdujo y tal, o sea que siempre tuvo ese talante. La charla, organizada por la Fundación Premio Convivencia y la Comunidad Israelita de Ceuta, podrán verla en Radio Televisión Ceuta el sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 7. Y con el repaso a las noticias más destacadas que ofrecíamos el viernes, finalizamos nuestro recorrido a la semana. Según el portavoz accidental del Ejecutivo local, lo que ha tratado de hacer Capitanía Marítima al apuntar a que el foso de las Murallas Reales no es navegable, es a su juicio exonerar al puerto por si tuviese lugar algún accidente. En cualquier caso, el gobierno local lo tiene claro. El foso es navegable y el hecho es de que si nos vamos ahora mismo al foso, seguro que hay alguna embarcación trasladándose desde la bahía norte a la bahía sur. Eso es un hecho irrefutable. Lo que sí sucede es que la navegación por ahí no transcurre con condiciones normales como pueda ser en el resto del puerto, porque ahí no cabe cualquier embarcación por la altura, no cabe cualquier embarcación por el calado, y después en el momento que se cruzan dos embarcaciones y el oleaje que se produce, pues es una situación sui generis, una situación anómala que no se da en puerto. Así las cosas, el Ejecutivo ceutí va a reunirse con Capitanía Marítima esta próxima semana para superar esta situación y valorar si instalar señalizaciones que permitan que la navegabilidad del foso no vuelva a estar en entredicho. Donde se pretende realizar una serie de regularizaciones, una serie de señalizaciones o de advertencias de modo de utilización que sea consensuada por ambas partes de cara a que las personas que lo utilicen y que circulen o que naveguen, mejor dicho, por este foso sepan a qué atenerse. De cara a posibles accidentes que pudieran surgir, pues saber cuáles son las normas a seguir. La reunión se ha celebrado en Madrid en la Escuela Nacional de Protección Civil y ha estado presidida por el subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Aguilera. En representación de nuestra ciudad, Jacob Achuel ha asistido como responsable autonómico en la materia. En la reunión se han abordado numerosos asuntos de interés para el Sistema Nacional de Protección Civil, como la coordinación entre administraciones en caso de emergencias por incendios forestales y acerca del uso del sistema de comunicación para facilitar las solicitudes de apoyo con medios y recursos en estos casos, con vistas a mejorar la eficacia en la respuesta de cara a la próxima campaña de verano. Por otro lado, en la reunión se ha informado sobre diversos planes exteriores de protección civil en empresas del sector químico y se ha conocido el estudio de evaluación de peligrosidad de tsunamis en las costas españolas y la guía para la implantación del plan de emergencia de presa. A la reunión han asistido representantes del Ministerio del Interior, Defensa, Energía, Turismo y Agenda Digital, Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente, Presidencia y Administraciones Públicas, Economía, Industria y Competitividad y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Estudiantes de los 12 centros de secundaria, 6 públicos y 6 concertados, responden al cuestionario online sobre acoso escolar diseñado por el profesor de Psicología de la Facultad de Educación de Ceuta, Santiago Ramírez. Hasta el momento han contestado este cuestionario 471 alumnos, más de la mitad de la muestra, que es de 863 personas para ser representativa. Se me proporcionaron los datos del número de alumnos que había en los distintos centros y por los distintos niveles. El total era aproximadamente de unos 4.500 alumnos. Eso a través de una formulita se calcula cuál es la muestra, el número que necesitamos para que la muestra sea representativa, con un error muestral pequeño. El error muestral que he puesto ha sido de un 3%. En las respuestas del cuestionario se garantiza confidencialidad. El primer bloque de preguntas es sobre información básica y es en el segundo bloque en el que se plantean cuestiones que acabarán dando datos sobre el acoso escolar: incidencia, perfil, víctimas y agresores, lugares y causas de la agresión, etc. En un principio la prevalencia o la incidencia. Después queremos un poco caracterizar a las víctimas y a los agresores y caracterizar las situaciones en las que se producen, ¿no? Por ejemplo, ver en el lugar que ocurren. Se da más en el patio, se da más en las aulas, en los aseos,
a través del teléfono móvil, a través de Internet. Aunque apenas hay datos sobre el acoso escolar en Ceuta, de ahí el encargo del Foro de la Educación a Santiago Ramírez sobre este estudio, en 2006 se registraron cifras muy similares en nuestra ciudad con respecto a la media a nivel nacional e incluso europea. Los niveles de victimización rondaban entre un 5 y un 6% y el de acosadores iba alrededor de un 3%, que son datos pues muy similares a los que han aparecido en España. Una vez acumulados todos los datos, a finales de mayo se iniciará el análisis de los cuestionarios para extraer conclusiones al respecto.